Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de diálogo institucional entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Damos inicio a esta sesión con la proyección del video institucional de la CEMIC. México confía en ti. 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 Cuando confiamos unos en otros, construimos más que obras, construimos oportunidades, construimos futuro, construimos México. El día de hoy nos honra contar con la presencia de quienes integran el Presidium: el maestro Luis Rafael Méndez Jalet, presidente nacional de la CEMIC; el doctor José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la SEDATU; el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, presidente del Consejo Consultivo de la CEMIC; el maestro Luis Armando Díaz Infante Chapa, secretario nacional; el maestro José Antonio Hernández González, tesorero nacional; y el arquitecto Pablo García del Valle, vicepresidente ejecutivo de la CEMIC. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos. Para dar continuidad a esta sesión, me permito ceder el uso de la palabra al maestro Luis Rafael Méndez Jalet, presidente nacional. Bienvenido, doctor José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda. Estamos pues de manteles largos, teniendo reuniones tanto el día de ayer como el día de hoy, muy importantes para nuestra industria. Y bueno, hoy cerramos con usted de una manera, la verdad, esperada, y sé que será una reunión de mucho provecho al escuchar la visión de la SEDATU sobre la Agenda Nacional de Vivienda. Asimismo, conocer los avances que se están impulsando desde la Secretaría y compartir a nuestras delegaciones una lectura territorial de las condiciones que acompañan la ejecución. Y comentarte, subsecretario, están aquí prácticamente las 44 delegaciones del país, representadas y representando a cada uno de los estados, fuertes liderazgos que seguro llevarán todo lo que hoy nos platiques, y será una dinámica muy interesante. Por favor, por medio de tu persona, hazle llegar un saludo institucional y con aprecio a la secretaria Edna Elena Vega Rangel, a quien reconocemos por la conducción que ejerce al frente de la SEDATU en una de las agendas prioritarias de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vinculada con el acceso a la vivienda, el ordenamiento urbano y el bienestar de las familias mexicanas. La política habitacional del país sabemos que atraviesa por una etapa de alta exigencia institucional, social y productiva. El programa de vivienda para el bienestar plantea una meta nacional de casi 2 millones de viviendas, 1.8 durante el sexenio, y ese dato permite dimensionar la escala de la agenda y la importancia de conocer desde la visión de la SEDATU cómo se están articulando los avances, las prioridades institucionales y las condiciones territoriales que acompañan esta política pública. Nos interesa conocer cómo se están llevando a cabo ellas desde el programa de vivienda para el bienestar, qué avances se observan en la coordinación territorial, qué condiciones se están identificando y qué aspectos deben atenderse para que los proyectos lleguen mejor preparados a su fase de ejecución. Doctor Iracheta, la vivienda es una de las agendas que más define el futuro de nuestras ciudades y de nuestras regiones. Cada proyecto bien planeado deja una huella que permanece, ordena el territorio, acerca servicios,
fortalece comunidades y abre nuevas posibilidades para todas las familias mexicanas. Es importante seguir construyendo una agenda de vivienda con visión territorial, con mucha responsabilidad institucional y con sentido de futuro. Una agenda que permita que cada obra responda mejor a las regiones, a sus necesidades y al México que estamos llamados a construir juntos. Tienes aquí, subsecretario, a la fuerza y a la coordinación más formal que hay, estoy seguro, en cualquier industria. Y seas bienvenido y de nuevo saludos a la secretaria. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro presidente nacional por su mensaje. A continuación, cedemos el uso de la palabra al arquitecto Pablo García del Valle, vicepresidente ejecutivo de la CEMIC. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La mecánica de la sesión será darle la palabra al subsecretario para que exponga los temas que más nos inquietan y en los que quisiéramos escuchar la voz de la Secretaría, que tienen que ver con los avances en la política de ordenamiento territorial, la agenda y problemáticas en la planeación metropolitana y la regularización de la tenencia de la tierra, en donde hemos avanzado directamente con el INSUS y su director Víctor Guzmán. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado, quisiera leer una breve semblanza de su trayectoria. El licenciado José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la SEDATU, es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, estudios en Desarrollo Sustentable por el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales y es doctor en Asuntos Públicos con especialidad en Política Urbana Ambiental por la Universidad de Indiana Bloomington. Ha desarrollado una amplia trayectoria académica y profesional en instituciones nacionales e internacionales vinculadas al urbanismo, la planeación territorial y el desarrollo sustentable. Se desempeñó como director de políticas públicas en Centro EURE-SC, donde coordinó proyectos de investigación, planeación urbana y estrategias de desarrollo territorial sostenible. En el ámbito público fue director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, impulsando acciones para la regularización de suelo y acceso a la vivienda. Como dije al principio, actualmente se desempeña como subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda en la SEDATU, promoviendo políticas de desarrollo urbano sostenible y planeación territorial en México. Bienvenido, subsecretario, tiene el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, Luis, un gusto saludarte. Gracias por la invitación y te extiendo a ti, a todo el equipo de la CEMIC, un saludo muy caluroso de la doctora Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial Urbano. Ella me dijo personalmente la intención que tenía de participar. Por cuestiones de agenda, ahorita está fuera de la ciudad, no pudo participar, pero me pidió encarecidamente que les extendiera este saludo con mucho cariño, mucho respeto. Ella sabe que la CEMIC es una organización aliada de la SEDATU y bueno, transmitir esta disposición para dialogar, intercambiar ideas y sobre todo trabajar juntos. Igualmente saludo a Pablo García del Valle. Pablo, muchas gracias. Ya varias veces que nos hemos encontrado platicado de estos temas. Igualmente a José Antonio Hernández, Luis Armando Díaz, que me acompañan aquí arriba en el Presidium. Y bueno, a varios amigos, viejos conocidos que ya de varios años en el camino nos hemos encontrado y me da mucho gusto reencontrarnos en estos espacios de diálogo. Como bien dijo Pablo, por lo que me comentan, los intereses que tienen ustedes son tratar en particular tres temas: la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la planeación metropolitana y la regularización o la atención a la informalidad en materia de tenencia de la tierra. Voy a cambiarle un poquito el orden, pero voy a ir tocando estos diferentes temas y estoy seguro que podré atender todos los comentarios, todas las inquietudes que tienen, y en cualquier caso estoy
listo para atender cualquier pregunta, duda, comentario. Y un pasito más, si de repente hubiera algún comentario que alguien quisiera hacer, por favor, con toda confianza, interrúmpanme. Podemos mantener este diálogo para que esto parezca más una conversación, más que una presentación mía hacia ustedes, ¿no? Con toda confianza. Sé que un tema muy importante también para ustedes y para el país tiene que ver con la vivienda y con la construcción en general y con el desarrollo urbano, pensando desde una visión un poco más amplia, yendo un poco más allá de únicamente la vivienda. Y antes de entrar en materia de vivienda, quiero dar un paso atrás y hablar de la política urbana y en particular de la política de suelo, que es la que determina en buena medida todo lo que va a ocurrir posteriormente. Parto con un breve diagnóstico, ¿no? La política de suelo en nuestro país ha estado ausente por muchas décadas. No quiero poner una fecha específica, pero en los años 60, 70 fue cuando se dieron los últimos esfuerzos para tener una política de suelo activa, para cuidar que las ciudades crecieran de forma ordenada. A finales de los 70, los 80, empieza a haber un paso hacia atrás de parte del del Estado mexicano, quiero decir. Se abandona hasta cierto punto la política de suelo y se asume en ese momento que la política de vivienda es la que podría resolver la problemática urbana de nuestro país, dotar de vivienda para todas las personas. Pero cuando empezamos a trabajar para el desarrollo de vivienda y cuando se junta este gran cambio en la naturaleza social de nuestro país, nos volvemos un país mucho menos rural y nos hacemos mucho más urbano. Esto ocurre en los 70, en los 80. Tenemos un boom demográfico muy importante. De repente las migraciones del campo a la ciudad, el propio crecimiento natural de la población rebasa sustancialmente la capacidad que tenía el Estado para gestionar sus territorios. Y empezamos a ver el surgimiento de los primeros grandes asentamientos irregulares, este cambio en la normalidad de la ocupación del suelo, de la formalidad que tenemos antes, de los esquemas de planeación hacia un esquema pues anárquico, hay que decirlo así, con poco control del Estado, ocupando el suelo en donde no necesariamente se tenía que ocupar, y esto vinculado además al régimen agrario, a los ejidos y las comunidades que en aquel momento eran propietarias de poco más del 60% del territorio del país. Entonces, esta combinación, este combo bastante complejo, empieza a generar una presión urbana muy fuerte, crecimiento irregular, crecimiento a salto de rana, o sea, crecimiento desordenado, ya no siguiendo la compacidad urbana, con costos crecientes para el Estado para financiar la infraestructura, el desarrollo urbano, el espacio público, la energía, todo lo que va acompañado a la construcción y a la ciudad, y entramos en una crisis territorial que al día de hoy seguimos enfrentando. Con datos de hace un par de años, teníamos algo así como 7 millones de lotes en condiciones de irregularidad, para darnos una idea, es decir, 23, 24 millones de personas vivían en condiciones de irregularidad, hablando desde la tenencia de la tierra, que hay una relación muy cercana entre la economía informal y la economía formal. Quienes viven en asentamientos irregulares tienden a estar en la economía informal. Y personas, familias que directamente estaban fuera del mercado de suelo y de vivienda formal. En los 70, cuando surge el Infonavit, surge el INSU, surgen las grandes instituciones de financiamiento de la vivienda y del desarrollo urbano, se nos queda pendiente este sector tan importante de la población que era la economía informal y que ha venido creciendo al grado que hoy representa un poco más de la mitad de la fuerza productiva de nuestro país, que está en esta economía que por diferentes razones simplemente ha quedado excluida. Y desde el punto de vista territorial específico de la vivienda, pues el Infonavit y el Fobiste nunca contaron con instrumentos para financiar la vivienda de este sector de la población, por definición. El Infonavit está dirigido a los trabajadores que están en la economía formal, pero este 50% de la fuerza laboral pues simplemente estuvo fuera, no tuvo ninguna posibilidad de acceder a financiamiento y ahí es donde encontramos el crecimiento de los asentamientos irregulares. Peor aún, si nos vamos al sector formal, el día de hoy,
está cambiando esto, ¿no? Pero hasta hace poco tiempo el Infonavit no contaba con mecanismos de financiamiento para el sector formal de la economía de menores ingresos, quienes ganaban hasta 2 salarios mínimos. Hasta hace un par de años estaban fuera del mercado incluso formal de financiamiento y de vivienda. Eh, el tipo de vivienda que este sector, insisto, este grupo que gana hasta 2 salarios mínimos, no tenía capacidad de pago para ninguna de las viviendas que se ofrecían en el mercado formal. Entonces, al final lo que encontramos es una especie de subsidio invertido en donde las familias y las personas de menores ingresos estaban financiando a la clase media, que es quien sí tenía acceso al financiamiento de la vivienda. Entonces, en este momento, el programa de Vivienda para el Bienestar, que seguramente lo han escuchado, busca atender específicamente a este sector de la población que, como dije, ha estado fuera, ha estado excluido del mercado formal de suelo y de vivienda. Ese es, digamos, el contexto nacional en materia de vivienda, pero quiero entrar un poco más, ya no hablar únicamente de la vivienda, sino de lo que implica el desarrollo urbano y más allá, hacer ciudad, no pensar en la vivienda aislada o en la infraestructura económica aislada, sino pensar en el territorio como uno mismo, porque en realidad es eso. Y parto del principio que es la planeación. El día de hoy estamos trabajando fuertemente con la Semarnat para lograr instrumentos integrados de planeación territorial, no solamente los programas municipales de desarrollo urbano o de centro de población por un lado y los ordenamientos ecológicos por otro, sino que desde el sector territorial ambiental tengamos un instrumento único. Y en este momento, en tiempo real, lo estamos trabajando y tenemos grandes expectativas de que hacia el cierre del año o empezando el próximo, podamos ya hacer públicos estos avances que se van a ver reflejados en un instrumento normativo de planeación. Ahora, ¿por qué es relevante hablar de la planeación y de estos instrumentos? Pues porque quienes dotan de certeza jurídica a las inversiones, tanto en vivienda, en infraestructura, en equipamientos económicos, equipamientos sociales, en espacio público, la certeza jurídica está estrictamente vinculada con la planeación, los usos de suelo, las potencialidades en el desarrollo y por lo tanto, si logramos articular un instrumento unificado que cubra todo el espectro del territorio, lo netamente ambiental, lo netamente rural, con lo netamente territorial urbano, y que sea un instrumento único, reconocido, respetado por todas las partes, pues ahí estamos dando un paso sustantivo en materia de certeza y de entendimiento de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el territorio. Aquí quiero insistir en este proyecto, que no es un proyecto únicamente de la SEDATU, lo estamos trabajando con la Semarnat y con todo el sector ambiental, de modo que estos nuevos instrumentos puedan reflejar ahora sí toda la gama de posibilidades que tienen los territorios. El segundo enfoque que estamos trabajando muy fuertemente es pasar de la planeación a la implementación. Nuestro país históricamente es muy fuerte en materia normativa, en materia legislativa. Hablando, por ejemplo, de la parte ambiental, en su momento cuando se publicó la LGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Cambio Climático, fue la ley más avanzada en materia ambiental del mundo. Esto ya data de poco más de 10 años. Cuando se publicó la actualización de la Ley General de Asentamientos Humanos en 2016, fue una ley muy de avanzada, no la más avanzada del mundo, pero sí muy de avanzada, al menos para nuestra región latinoamericana, aunque había un par de países que tenían legislaciones un poco más avanzadas que nosotros. Y digamos, en la parte normativa nunca hemos tenido o nunca hemos estado por detrás de otros países similares al nuestro, incluso comparativamente con los países de la OCDE. Sin embargo, en materia de implementación, siempre hemos estado varios pasos detrás de lo que se hacen en otros lugares del mundo. No sé cuál es la razón, me imagino que todos aquí hemos reflexionado al respecto, por qué siempre discutimos mucho, hablamos mucho, pero hacemos poco, ¿no? Ahí es donde yo pongo este énfasis en pasar de la planeación, de la parte normativa, legislativa, a la parte de implementación, cómo traducimos
estas buenas ideas, estas buenas intenciones, este buen trabajo técnico en intervenciones que se ven reflejadas en la realidad y que tienen un impacto en la realidad y en particular en las ciudades de nuestro país. En ese sentido, tenemos una gama de instrumentos que en algún momento, si está la disposición, con todo gusto puedo venir a platicar mucho más a detalle de estos instrumentos, pero los quiero comentar de forma muy dinámica. Son proyectos que le llamamos de gestión urbana, gestión del suelo, en donde ponemos de acuerdo a los diferentes actores que participan en el territorio, empezando por los propietarios del suelo, los ejidos, en primer lugar, propietarios privados, propietarios públicos, los juntamos con los inversionistas, con los constructores, con los desarrolladores de vivienda y en paralelo trabajamos con los gobiernos municipales y estatales para contar con los instrumentos de planeación parcial de estos proyectos, pero sobre todo vinculados a los planes maestros y a toda la información, los estudios de infraestructura, de impacto ambiental, de gestión financiera del proyecto, para que se puedan acompañar ya de inversión física. Y esta inversión la trabajamos normalmente con Banobras, con Fonadín o con Sociedad Hipotecaria Federal. Y estamos en este momento también explorando otras fuentes de financiamiento de la banca de desarrollo multilateral, no solamente la nacional. Y la virtud de estos proyectos es que en zonas bien localizadas, en el entorno inmediato de las ciudades, incluso en algunos casos dentro de las ciudades, cuando estamos hablando de reconversión urbana o de redensificación, detonamos estos proyectos, dotamos de un alto potencial de desarrollo urbano, es decir, que se pueda construir con mayor intensidad, no hablar ya de vivienda unifamiliar o de usos de baja intensidad, porque lo que queremos es una ciudad más compacta. Y esto, al detonar el potencial, incrementa sustancialmente también el potencial financiero del proyecto y además nos permite enfrentar el costo del suelo, que tiende a ser mucho más alto, pero a partir del desarrollo podemos reducir proporcionalmente el costo del suelo por cada unidad o por cada unidad de vivienda, unidad económica o lo que se esté construyendo ahí. Y también nos permite aprovechar las economías de escala, detonar grandes inversiones, pero en pedazos de territorio relativamente pequeños, lo cual nos permite ser mucho más eficientes en el uso de los recursos y también las economías de aglomeración que estamos generando en estos proyectos. Si tenemos una cantidad importante, si tenemos una densidad de personas y familias viviendo en un territorio relativamente pequeño, pues con eso estamos detonando fuertemente la actividad económica. Sabemos que cualquier negocio, cualquier emprendimiento que se lleve a cabo aquí tiene una muy alta posibilidad de que sea exitoso. Y esto además nos permite pensar en las necesidades del territorio, empezando por la vivienda, evidentemente el factor número uno y más importante, y no solo la vivienda tradicional que se construye desde el sector privado, que es la vivienda media, media alta, residencial plus, etcétera, sino un énfasis en la vivienda social y que a través de estos instrumentos se vuelve viable incluso para el sector privado, que como comenté al inicio de mi exposición, por cuestiones del costo del suelo, del costo de la construcción, el sector privado no ha o ha bajado su intervención en términos de producción de vivienda social en los últimos 8 o 10 años. O sea, ha venido en declive y justo lo que queremos es generar condiciones para que regrese la producción de vivienda social, no solamente la que produce el gobierno federal a través del programa de vivienda para el bienestar, sino también en conjunto con la iniciativa privada y que además se detonen otras tipologías de vivienda, no solamente la vivienda social o la vivienda popular, sino vivienda media baja, media alta y así de todos los estratos de vivienda. En términos de actividad económica, estos proyectos también lo que nos permiten es darle una mayor capacidad a los territorios para absorber lo que requiere cada ciudad. Por ejemplo, si una ciudad tiene una vocación o su entorno es una vocación más bien agroindustrial, pues dotar de equipamientos vinculados a la agroindustria en esta ciudad. Si la vocación es de carácter turístico o turístico empresarial, pues a lo mejor dotar de los espacios para que se pueda detonar esta actividad con centros de convenciones o lo que se requiera. Y de este modo, aprovechando el potencial que tiene cada ciudad, generar las condiciones para atraer la inversión. Y aquí quiero hacer un paréntesis.
este tipo de proyectos se enmarcan de forma muy clara en el gran paraguas que tenemos del Plan México. Esta es una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde a todas las dependencias del gobierno federal nos dio la instrucción de llevar a cabo todo lo que tengamos o hacer todo lo que tengamos que hacer para favorecer la inversión privada, para generar buenas condiciones, certeza jurídica, certeza territorial, condiciones adecuadas para que la inversión privada sea el gran motor del desarrollo de nuestro país, que bueno, lo sabemos todos, ha venido un poco también en caída ya por varios años. Entonces, ahorita la idea es construir los mecanismos, o seguir construyendo los mecanismos, mejor dicho, de modo que se puedan detonar estas inversiones y que se revierta este proceso de debilidad económica que pues ya vamos varias décadas y que no logramos revertirlo. Y desde la parte territorial al menos, no quiero hablar de otros factores que están fuera del control de la SEDATU, pero de la parte territorial en donde sí tenemos facultades y atribuciones, detonar todo el potencial de desarrollo que tienen las ciudades. Hace algunos años se publicó un libro muy interesante que hablaba de la riqueza de las naciones, un poco haciendo referencia al libro de Adam Smith, pero aquí ya no hablaba de la riqueza de las naciones en el sentido del libro de Adam Smith, sino en identificar cuál era la verdadera riqueza de las naciones, al menos en el mundo contemporáneo. Y la tesis en este libro es que las ciudades son la gran riqueza de las naciones, en tanto tengan la capacidad de detonar estos procesos favorables de inversión, de mejoramiento de la infraestructura, del espacio público, de dotar de vivienda a todas las personas que lo necesitan y no únicamente a quienes la pueden pagar, pero aquí con un énfasis importante, que ese es un énfasis nacional, la vivienda adecuada. Antes se hablaba de la vivienda digna y decorosa. El paradigma cambió. En México hace 7 años retomamos este criterio de ONU Habitat de las Naciones Unidas, que hablan de la vivienda adecuada, que además tiene elementos medibles, 7 componentes que tienen que ver con la localización, la accesibilidad, el costo, las condiciones como tal de habitabilidad de la vivienda, adecuación cultural, etcétera, ¿no? Una serie de criterios. Y eso está en el centro de la política de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. Bueno, todo este paquete que acabo de comentar es uno de los mecanismos que tenemos de intervención en el territorio para traducir la planeación en implementación. En estos proyectos generamos las mejores condiciones que se pueden tener para atraer la inversión privada. Pero hay otros mecanismos que también estamos poniendo en práctica. Les platico uno de varios, no me quiero extender demasiado, pero que puede resultar también de interés. A partir de cuando identificamos zonas que tienen un mayor potencial de desarrollo, por la razón que sea, por la conectividad, porque hay transporte público masivo o buen acceso a la infraestructura, por la razón que sea. En estas zonas buscamos detonar un mayor potencial de desarrollo a partir de ir cambiando en el paso del tiempo las intensidades de desarrollo que se pueden tener, es decir, incrementar los derechos de desarrollo. Y lo que buscamos es que a partir de detonar justamente estos potenciales, se genere el financiamiento que requiere el sector público para construir las infraestructuras, el transporte público, las redes de agua, de drenaje, de energía, el espacio público, etcétera, que es lo que le da valor al final a cualquier zona de la ciudad. Y a partir de la venta de estos derechos de desarrollo, con mecanismos establecidos de forma transparente, lo que buscamos es que las ciudades puedan crecer en términos de densidad, que crezcan un poco en altura. No queremos ciudades de puros rascacielos, pero tampoco queremos ciudades de puras viviendas unifamiliares, ¿no? Queremos esta mezcla en donde haya zonas con una alta densidad, zonas con menor densidad, zonas patrimoniales, zonas residenciales, pero que tengamos la riqueza de la diversidad en las ciudades. Y en las zonas donde sí se puede llevar a cabo estas intervenciones, detonar este desarrollo para ir transformando poco a poco las ciudades y resolviendo sobre todo las necesidades de vivienda, de infraestructura, etcétera. La virtud de estas intervenciones es que, o mejor dicho, pues sí, la virtud, pero también
el acercamiento diferente a como se ha hecho históricamente en nuestro país es que desde el propio desarrollo urbano generamos los mecanismos de financiamiento. México cobra muy poco impuesto predial, prácticamente no cobra derechos y aprovechamientos por otras intervenciones urbanas, y lo que buscamos es que desde el desarrollo urbano se pueda financiar y entonces empecemos a discutir otro tipo de infraestructura de mucho mayor calidad de la que tenemos hoy. Hoy todas las ciudades del país tienen una infraestructura en muy malas condiciones, en franca decadencia, el cablado aéreo, los baches, la mezcolanza entre el drenaje pluvial y el drenaje residual, la falta de espacios de tratamiento, la falta de infraestructura verde y azul, de soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, la respuesta a todo esto es que no contamos, el sector público no cuenta con mecanismos de financiamiento adecuados. Ahora, no se trata de extraer recursos únicamente del sector privado o del sector formal. Se trata de encontrar un equilibrio que al detonar el potencial de desarrollo, cualquier predio, cualquier polígono tiene un mucho mayor valor, tiene un mucho mayor potencial. Entonces, lo que queremos es que siga siendo una buena forma de retorno financiero para quien está poniendo su inversión, que siga siendo buen negocio para no darle vueltas, pero que al mismo tiempo deje los mecanismos de financiamiento al Estado para que pueda enfrentar la presión urbana que está enfrentando. Y de ese modo construir un círculo virtuoso en donde la ciudad poco a poco se va reconstruyendo, va transformando su infraestructura, va mejorando las condiciones de vida, va dotando de vivienda para todas las personas, pero desde una condición de mucho mayor equilibrio o de equilibrio a lo que hemos tenido históricamente. Entonces, todos estos elementos de la integración de la planeación, de los mecanismos de implementación y de intervención directa en el territorio, lo que buscan al final es que se generen las condiciones adecuadas para la inversión privada, para la inversión pública y para generar mejores condiciones de habitabilidad de la ciudad, y que poco a poco las ciudades de México se empiecen a parecer más a las ciudades que vemos en el mundo desarrollado, pero que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Si nos vamos a algunos países de Sudamérica, a Brasil, a Uruguay, a Chile, vamos a encontrar, no siempre, pero en muchos casos, que la infraestructura es sustancialmente mejor que la que tenemos aquí. Entonces, no es un tema de que en México no queramos hacerlo bien, de que no tengamos los recursos para hacerlo bien, es más bien una cuestión de cómo nos organizamos, cómo establecemos reglas del juego que sean adecuadas para todos los participantes, pero sobre todo que sean adecuadas para la ciudad, para la comunidad y para todas las personas que viven en la ciudad. Y quiero poner algunos ejemplos de estas intervenciones que estamos teniendo. Y con esto cierro porque creo que ya me extendí mucho en mi participación. Este tipo de intervenciones y de trabajo lo estamos llevando a cabo en todas las estaciones de los proyectos ferroviarios que tiene el gobierno federal, para conectar al Valle de Toluca, a Pachuca, a la zona metropolitana, a Querétaro, y estos ferrocarriles de carga y pasajeros que conectan el centro del país con el Bajío, con los sectores más productivos en términos de manufactura, con la frontera norte, para detonar la capacidad manufacturera y de comercio en general de nuestro país en el marco del TEMEC. Y también en los puertos que se están construyendo y que se están ampliando, en el corredor transísmico, etcétera, en todos los proyectos de estas grandes infraestructuras. Igualmente lo estamos llevando a cabo en los polos de desarrollo económico para el bienestar, que seguramente ustedes están muy familiarizados con ellos. Son estos polos industriales, básicamente, que cuentan con facilidades fiscales y otro tipo de facilidades territoriales, pero lo que estamos haciendo es detonando estas intervenciones para darle viabilidad a los polos. Es decir, que los polos tengan una buena integración con las ciudades en donde se localizan, que las personas que vayan a trabajar en estos polos tengan un lugar donde vivir, tengan transporte público, tengan escuelas, tengan clínicas, tengan parques para sus familias y para todos quienes van a estar ahí trabajando. Igualmente lo estamos haciendo para algunos proyectos turísticos.
La visión de este gobierno es detener el proceso de desarrollo turístico o de crecimiento turístico, yo no hablaría de desarrollo, que ha tenido consecuencias terribles en nuestro país. Hace un desarrollo más bien de devastación de corto plazo, es decir, impulsar grandes proyectos turísticos muy rentables en el corto plazo, pero a costa de la pérdida de las características ambientales y de los ecosistemas de soporte de nuestro país. No me voy muy lejos, el caso de Cancún es el mejor ejemplo de este modelo, muy depredador, en donde hoy cada año tienen que llevar arena a Cancún porque al acabar con los manglares se acaba con los arrecifes, ya no hay ecosistemas de soporte y queda mucho más vulnerable a huracanes, a pérdida de arena, etcétera. Entonces, dicho muy coloquialmente, estamos poco a poco matando la gallina de los huevos de oro. Entonces, el esquema, el modelo turístico que buscamos es un modelo mucho más amigable con el ambiente, con las comunidades que ya están en estas zonas de potencial turístico y de modo que se puedan incluir, que sigan siendo buenos para los negocios, que sean grandes atractores de turismo, pero en un esquema diferente, mucho más vinculado al cuidado del ambiente. Y finalmente, para cerrar, quiero concluir con lo que inicié. El detonante de todas estas intervenciones de la planeación, de la implementación, de los mecanismos de financiamiento, de generar suelo para vivienda, para ordenar el territorio, para tener infraestructura, parte del suelo. Entonces, la política más fuerte que estamos impulsando es la política de suelo, que nos permite entonces sí hablar de desarrollo urbano, de vivienda, de movilidad, de actividad económica y sobre todo de cuidado del ambiente y de los ecosistemas que le dan soporte a la actividad humana, en particular lo que tiene que ver con el agua, que en todo el país tenemos un problema muy grave de agua, ya sea por exceso o por carencia, o en zonas como el Valle de México, ambas. En época de lluvias tenemos un exceso, en época de secas tenemos una carencia muy grande, y pues esto simplemente ya no es viable ni siquiera en el largo plazo. En el mediano plazo esto ya no es viable y por lo tanto estamos teniendo ahí, estamos concentrando todos los esfuerzos en estos mecanismos. Les agradezco mucho por su atención. Reitero la disposición para mantener este diálogo. El mensaje de la secretaria, la SEDATU, que nos vean como sus aliados, así como nosotros los vemos a ustedes como aliados nuestros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iracheta. A continuación, abriremos un breve espacio de diálogo. Para moderar este momento, me permito ceder el uso de la palabra al arquitecto Pablo García. Muchas gracias. Quisiera, por el tiempo del que disponemos, abrir el micrófono a la participación de una vez. Si alguien quiere tomar el micrófono para participar, presentándose con su nombre, por favor, Raimundo. Buenas tardes otra vez. Empezamos con Raimundo y nos pasamos. Es que luego me critican que nada más volteo a la izquierda y no volteo a la derecha. Raimundo, por favor. ¿Yo? Adelante. Gracias. ¿Cómo es la operación para esas intervenciones? ¿Compran extensiones de tierra y luego las urbanizan? Desafortunadamente, el desarrollo de nuestras ciudades es exageradamente desordenado, porque las formas de los terrenos son diferentes, se hacen unidades habitacionales que se adaptan a la forma del terreno, se abren calles, pero un desorden es la experiencia que yo he visto. ¿Ustedes cómo operan? ¿Compran el terreno y luego lo desarrollan? ¿Cómo son las intervenciones? Gracias. Gracias, Raimundo. Voy a reunir tres preguntas, tres intervenciones y le damos la palabra al doctor Iracheta. Adelante, por favor. Gracias. Soy de Morelos. Tengo una pregunta muy puntual. Tu nombre, por favor. Soy el ingeniero Berardo de la delegación Morelos. Yo quisiera hacer una pregunta muy puntual a lo que acaba usted de exponer. Habla usted de crear las condiciones. Yo preguntaría ya en Morelos, ¿qué tiempo cree usted que le lleve a la institución propiamente crear las condiciones? Lo digo por lo siguiente. El Infonavit nos está a la delegación Morelos, a la CEMIC como tal,
solicitando el apoyo para la construcción de vivienda. Y bueno, los constructores corrimos al Infonavit, ¿no? Y llegamos y pues nos pusimos a hacer proyectos, todo muy bien, y a la hora de ya querer construir, pues que el terreno era agrario y Morelos es bien duro en ese tema, ¿eh? O sea, cada centímetro, pues es de zapata y así lo viven los campesinos, ¿no? Es por eso que yo preguntaría, ¿qué tiempo cree usted, particularmente en un estado tan difícil como Morelos, que se puedan crear las condiciones para que ya se pueda desarrollar vivienda ahí? Gracias. Allá, por favor. Gracias. Aprovechando el micrófono de este lado. Rogelio Tamayo, de la delegación Chiapas, doctor, gusto en conocerle. La verdad, ahora sí, la palabra es docto en los temas de desarrollo urbano y que nuestro país necesita mucho, en nuestras regiones más. Sin embargo, usted habló ahorita de los polos, perdón, de las obras inducidas, obras prioritarias, comunitarias, que se están desarrollando en torno a las estaciones en este caso, en nuestro estado, del interoceánico, la línea K. Hace poco nos visitó el maestro Emanuel Neri, no sé si usted lo conoce, llevó el tema, nos habló en el caso de Chiapas de 19 proyectos únicamente, pero no nos supieron decir cómo, ni dónde, ni cuándo, ¿no? Creo que ahí la información está pasando, no está transitando, y a la vez, el año pasado sí hicieron un poco más de obras, pero tampoco supimos nada. Creo que la información no está llegando. Ojalá se abriera una ventanilla a través del arquitecto Pablo, que tan acertadamente dirige nuestra vicepresidencia, al igual que se abrió con el Infonavit, para poder compartir esa información y estar al tanto de esas oportunidades que se dan en ese tipo de proyectos. Ahora, atendiendo el tema de vivienda, pues allá en nuestro estado, de las 30,000 viviendas que CONAVI va a realizar, 7,000 ya están contratadas, faltan 23,000 todavía, bastantes. Solo una empresa es Chepaneca. Y es un problema. Nuestra delegación quiso entrarle al toro, como diría el del Infonavit. Nuestro primer obstáculo, aparte del terreno y todos los problemas que compartió aquí el compañero, es ser el famoso OEO, ¿no? Organismo Ejecutor de Obra. Es un problema. 64 quisimos, porque incluso yo quise calificar para tal y me descalificaron por cosas que después de 26 años digo yo, bueno, ¿qué hago acá? Mejor me voy a poner a vender, no sé, tortas o algo, porque pues desde mi acta constitutiva no califiqué, mis actos financieros sí califiqué, quiero decirlo, afortunadamente, pero la cuestión de los datos del acta constitutiva no pasaron, me señalaron hasta la conformación de mi plantilla de trabajo, mi organigrama, y la verdad da un poco de ya, y no hay cómo contactar con quién para poder aclarar ese tipo de cosas. Todo es en línea. Entonces, en ese sentido, allá en Chiapas, y creo que en muchas partes del país, los empresarios de la CEMIC, sobre todo, queremos entrar a ese tipo de proyectos. Hay terrenos, se pueden gestionar. La cuestión de los terrenos, eso nosotros lo podemos estar viendo. Tenemos mucho apoyo del gobernador y vamos a abordarlo en esta semana precisamente, pero este asunto del OEO está parando todo esto, independientemente de todo lo demás. Ahí lo dejo. Gracias y muy amable, doctor. Aquí está el micrófono. Marce, ¿habías pedido la palabra? De una vez. Sí, bueno, muchas gracias. Yo soy Marcela Heredia y quería preguntarte un poco más de información sobre el tema de la redensificación, el poder hacer más niveles y cómo se compararía esto en Ciudad de México con lo que hace Servimet, por ejemplo. Gracias, Marce. Gracias. Doy respuesta puntual a cada uno de los puntos. Inicio con Raimundo sobre estos proyectos que comentaba. Raimundo, acá está.
El cómo, el tema de la propiedad, las parcelas. Bueno, lo dices muy bien, en el núcleo del proyecto está justamente el reajuste parcelario. La idea es, no hablamos de comprar el suelo, sino más bien de tener acceso al suelo o gestionar el suelo en el diálogo con los propietarios. Por ejemplo, cuando el suelo es ejidal, nos reunimos con el ejido, se lleva a cabo todo el proceso agrario para desincorporar el suelo, queda a favor de alguna empresa del propio ejido, pero ya fuera del régimen agrario, y entonces ellos aportan el suelo. En estos casos es a un fideicomiso. El fideicomiso es el propietario al final y se lleva a cabo, se borran ahora sí que los límites de la propiedad en ese sentido y entonces sí ya se lleva a cabo la planeación, el proyecto, el plan maestro y todo. Pero parte justamente de, yo le llamo gestión porque es este diálogo que se tiene que tener, diálogo continuo, intenso en muchos ámbitos con todos los actores que tienen que participar, empezando por los propietarios. Es una labor de construcción conjunta del proyecto, de convencimiento, de generar confianza, de construir los instrumentos legales, jurídicos que den esta certeza. Y a partir de ahí, ya que se tiene este andamiaje, entonces es cuando se canalizan las inversiones físicas, ¿no? Pero ese es el mecanismo y tal cual como lo dice, parte del reajuste parcelario, borrar estos límites para dar una estructura adecuada al proyecto. Paso ahora al comentario del ingeniero Arango de Morelos. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para generar estas condiciones? Bueno, antes de decir nada, tengo que comentar, esto es un proceso, no es una acción, no es que ocurra en 15 días o en 5 años, ya van a haber condiciones. Es un proceso de construcción de estas condiciones que se requieren hasta que en algún momento ya tengamos, valga la redundancia, las condiciones adecuadas para recibir la inversión. Parte importantísima está en la certeza jurídica respecto al suelo. El suelo ejidal, por definición, es inalienable, inembargable e imprescriptible. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga en suelo ejidal, pues no tiene ningún tipo de certeza jurídica. Entonces, el paso número 1 es el trabajo con los ejidos para poder aprovechar el suelo que tienen ellos, pero sin que sea en un proceso de exclusión de te compro, te expropio, te saco de alguna forma y después veo qué hago, sino más bien trabajar con ellos. Y en las experiencias que hemos tenido ha sido una relación realmente muy favorable. En cuanto entienden de qué se trata la gestión del suelo, se dan cuenta que para ellos es mucho más favorable que los procesos especulativos y de lotificación y de generación de asentamientos irregulares que han tenido históricamente. Ahora, ¿cómo podemos avanzar en la generación de estas condiciones? Si nos quedamos en lo que pueda ser la SEDATU o el gobierno federal, pues nos vamos a quedar esperando 50 años. La capacidad del gobierno federal, si bien es más amplia que los demás ámbitos de gobierno, sigue siendo muy limitada. Por lo tanto, parte del trabajo es acercarnos, es trabajar de forma conjunta con los gobiernos estatales y municipales, generando las condiciones a nivel local a través de la capacitación, el acompañamiento, la co-creación de los proyectos, pero sobre todo en el acompañamiento en donde los ayudamos a construir los instrumentos, los ayudamos a que ellos mismos tengan las capacidades y después que ellos puedan ponerlas en práctica y de ese modo, si nosotros podemos llevar 10 o 15 proyectos de forma directa cada año, si nos aliamos a los gobiernos locales o incluso a la iniciativa privada, podemos hablar de 20, 30, 50 proyectos y por lo tanto empezar a hablar ya de intervenciones a nivel nacional y no solamente intervenciones muy puntuales en las ciudades donde tenemos proyectos prioritarios. ¿No? Entonces, ese es el mecanismo y quiero reiterar, esto es un proceso y en tanto logremos avanzar en el diálogo a nivel local, el proceso va a ser mucho más rápido a que si se hace de forma vertical como se ha hecho históricamente. Respecto a la tercera pregunta de Rogelio Tamayo de Chiapas, de hecho estamos en diálogo ahorita continuo con el corredor transísmico, con el tren interoceánico, justamente para apoyarlos en estas intervenciones en los polos que tienen ellos a lo largo del corredor, porque la idea es que el corredor sea una plataforma logística.
que compita con el Canal de Panamá. Si queremos lograr eso, pues tenemos que tener no solamente los puertos con la capacidad y las condiciones que permitan competir, sino que también estos polos logísticos tengan la posibilidad de realmente competir con otras plataformas logísticas. Y por lo tanto, estamos trabajando justamente para apoyarles en no solo estructurar lo que ocurra dentro del polo, que eso recae en el trabajo de ellos, sino en la integración de los polos con sus entornos urbanos en términos de conectividad, accesibilidad, espacio público, vivienda, etcétera, ¿no? De hecho, yo voy a estar en Oaxaca, en el Istmo, la próxima semana, recorriendo varios de los espacios para ir estructurando estos proyectos, ¿no? Entonces, así es como lo estamos trabajando por allá por Chiapas, en la línea acá. Y respecto a hacer un OEO con la CONAVI, comparto, es muy complicado. Ahorita todavía estamos en la primera etapa de este programa y yo donde veo la gran virtud es que hay mucha flexibilidad, o sea, estamos buscando ser muy autocríticos. Ninguno de los proyectos de vivienda se coordina en la SEDATU, depende de los organismos de vivienda, pero la SEDATU es el rector de la política de vivienda, entonces nosotros estamos en diálogo con el Infonavit, con el FODISTE y con la CONAVI todo el tiempo. Y abro la ventanilla, de hecho he hablado ya con muchos desarrolladores, constructores, para facilitar este diálogo y que desde los organismos de vivienda puedan dialogar directamente y que puedan conocer cuáles son las condiciones, cómo se puede tener acceso y eventualmente cómo se puede participar en el programa, porque en efecto necesitamos mayor apoyo para avanzar más rápido en el programa. Entonces, lo pongo a disposición. Y finalmente, la pregunta de Marcela Heredia, respecto a la redensificación y cuál es la diferencia con lo que hace Servimet. Es muy similar. Estos esquemas de gestión del suelo están operando en todo el mundo, pero me concentro en Latinoamérica ya desde hace varias décadas. Colombia es de los que más han avanzado, igual que Brasil. En México hemos ido atrás, pero Ciudad de México, igual que Jalisco, son de los que sí han avanzado. La experiencia en Ciudad de México ha sido muy mala, desafortunadamente, salvo un par de buenas intervenciones. La mayoría de los casos han sido fracasos, justamente por falta de transparencia, por falta de claridad en los mecanismos, en los instrumentos, en el origen y en el destino de los recursos. Esos han sido los talones de Aquiles, al grado que muchos de estos proyectos, a partir de estos polígonos de actuación, pues francamente han generado más daño que beneficio. El esquema que tiene Servimet es similar, es a través de un fideicomiso, es a través de tener bajo dominio del fideicomiso, o al menos control del suelo, y detonar el potencial de desarrollo. No conozco a detalle cómo están avanzando ellos en su proceso, pero lo que sí sé es que parte de una idea similar. Y en el caso de la redensificación en particular, si tenemos zonas industriales, por ejemplo, que ya no son compatibles con los usos urbanos de su entorno, pues es una oportunidad de oro para reconvertir y que esa industria se vaya a algún otro lugar con mejores condiciones y que ahí se detone el desarrollo urbano con mucha intensidad. Pero algo similar ocurre con la redensificación. A lo mejor pueden ser zonas habitacionales, pero que por su localización, por la infraestructura que tienen, por la conectividad, por la accesibilidad, pues no da para tener un desarrollo de baja intensidad o de baja densidad. Y lo que buscamos es que en un proceso de varios años, de 5, 10, 20 años, poco a poco estas zonas se vayan reconvirtiendo hacia zonas de mayor densidad, con más vivienda vertical, pero sin que sea así, ¡pum!, en un golpe, ¿no? En 2 años se tira todo y se vuelve a construir. No, que tengan oportunidad las familias de irse adaptando, de irse ajustando a las necesidades, pero la lógica al final es muy similar, con fideicomisos, con instrumentos y sobre todo con transparencia. Si no logramos hacer transparentes estas intervenciones, no vamos a ir para ningún lado, ¿no? Y ese es el foco que estamos poniendo. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera reforzar el comentario de Rogelio Tamayo. Con la CONAVI, tanto con CONAVI, Infonavit y FOBISTE, tenemos muy buena comunicación.
Sin embargo, CONAVI, a pesar de la muy buena comunicación y la muy buena interacción que tenemos con su director, Rodrigo Chávez, sí le hace falta, a veces creo que está un poco rebasada, le hace falta mayores mecanismos de transparencia para que puedan nuestros afiliados involucrarse y participar. Creo que desde la SEDATU habría que impulsar estos mecanismos porque a diferencia de lo que existe, por ejemplo, en Infonavit, Infonavit tiene un portal de transparencia, ayer nos lo mostraron, y en CONAVI es muy complicado la intervención y es un trato prácticamente personalizado. Y a veces el trato personalizado depende de las personas, bueno, siempre. Sí. Y lo que hace falta es un poco más de institucionalización y creo que hay que impulsarlo. Yo lo he platicado con Rodrigo Chávez, pero pues sí hay que darles una empujadita, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Allá atrás, por favor. ¿Qué tal? Edgar Irán Ciseña de Durango. Subsecretario, gracias. ¿Repites tu nombre, por favor? Edgar Irán Ciseña de Durango. Gracias, subsecretario. Te reconozco aquí la apertura y el diálogo abierto que tienes aquí con la Cámara. Mi pregunta es relacionado al programa que anunció en el primer trimestre del año la titular de SEDATU respecto al Mundial Social. Tengo entendido que eran, creo, 800 canchas nuevas y 400 rehabilitaciones. Se habla de cerca de 4,000 canchas, que es una buena inversión entre, creo, los 3 o 10 millones de pesos cada cancha. Y comentarte que el programa, pues, la realidad completa que hemos vivido en Durango y estados vecinos, aquí con mis compañeros presidentes, pues de que va un avance muy poco, la verdad. En Durango las 25, 30 canchas son muy pocas las que están iniciando. En un estado vecino, aquí con mi compañero, creo que lo tocaron 200 y no hay avance. Y preguntarte la realidad completa de este programa y no sé si algunos de tus compañeros, pues esas 4,000 canchas creo que se las adjudicaron a empresas pues supuestamente especializadas en desarrollos deportivos, pero recordar que esas canchas pues llevan una plataforma, llevan obra civil. Entonces, si fueron adjudicaciones directas, invitaciones restringidas por la urgencia o fueron procedimientos públicos, la empresa que le tocó a mi estado y a unos vecinos, pues fue una empresa que le tocaron 100 canchas y pues yo le proponía al titular de SEDATU en Durango, pues de que estábamos listos para ayudarles, pues para cumplir, que le pedían el amor a la utilidad a 50 canchas, pero para cumplir con el programa. Entiendo que esos recursos pues deben de tener una caducidad, una anualidad, pero sí creo que va el programa pues caminando muy despacio y pues nosotros somos partícipes de que la infraestructura llegue a donde está destinada y pues con tiempos contractuales y saber pues cuál es la realidad completa, subsecretario. Gracias. Muchas gracias, Iram. Una última intervención para que conteste el doctor porque tiene que retirarse. Bueno, entonces le damos el micrófono. Gracias. Edgar, sí, de hecho, te puedo dar en este momento los datos de Durango. No va a ser para todos, pero el de Durango sí. En realidad ya todas las canchas, ahí están programadas 38, ya todas están iniciadas. A finales de mes para el domingo vamos a concluir 28 de las 38 y el 12 de junio, o sea, un día después de que inicie el Mundial, se concluye el resto. Entonces, esta es actualización al día de hoy, por lo tanto, creo que ya no coincide con lo que comentabas. Y es lógico porque todo lo que se ha venido haciendo fue la parte preparativa y en el último mes y medio es donde ya se han reactivado los procesos constructivos, que ya llegó el pasto, que ya están terracerías, etcétera, y vamos muy avanzados. En efecto, desde la SEDATU estamos construyendo 799 canchas nuevas y estamos rehabilitando 401. Que las rehabilitaciones son intervenciones menores, ¿no? Simplemente dejarlas en condiciones de buen aprovechamiento y es lo que estamos haciendo y la idea es que todo esté listo en paralelo al Mundial para que los niños, las niñas puedan estar
pues que puedan vivir el mundial y no solo en la tele viendo los partidos, sino que puedan jugar, ¿no? Entonces, hay una actualización importante respecto a Durango y pues vamos ahorita en tiempo y forma. Queríamos todo terminarlo a finales de mayo, no se va a poder, pero estamos extendiéndonos un par de semanas únicamente. Respecto a las empresas, bueno, este proyecto sigue una lógica diferente, no es un proyecto de obra pública, es un proyecto de obra comunitaria, que es un mecanismo que se contempla en la ley, que la SEDATU utiliza ya desde hace varios años, en donde más bien para cada obra se tiene un comité comunitario, que porque son obras pequeñas, esto aplica hasta obras de 6 millones de pesos, de acuerdo a la ley, de 6 para arriba ya tiene que ser otra lógica, y aquí lo que hacen las comunidades es definir cuál es el tipo de intervención que quieren, y ellos son quienes acompañan a la construcción. SEDATU pone a disposición un listado de empresas y las que están disponibles en la zona, y las comunidades, después de trabajar con ellas, definen quién es la o las empresas que participan, así como la asistencia técnica y la supervisión. En este caso, seguimos esa misma lógica de obras comunitarias y por el volumen de trabajo, pues esto fue un proceso muy dinámico. Los comités se constituyeron en febrero, marzo, si mal no recuerdo, que fue cuando estábamos empezando ya los trabajos. Se constituyeron los comités, la formalización, la contratación y empezamos de inmediato ya porque los tiempos se nos venían encima. Y aquí también otra particularidad. Estos recursos provienen del FONADIN, del Fondo Nacional de Infraestructura, a instrucción de la presidenta, y esta vertiente de obra comunitaria tiene la virtud de que es muy dinámica para llevar a cabo los trabajos, o sea, son, como te digo, son trabajos muy pequeños que normalmente se dan a cabo en un par de meses, y por eso la característica aquí, que son pequeñas intervenciones, son muchas, pero pequeñas, es que se optó por seguir esta vertiente. Entonces, bueno, espero que con esto responda a tus preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su participación. A continuación, el maestro Luis Méndez hará entrega de un obsequio al doctor José Alfonso. Y cerramos con un mensaje de cierre. Muchas gracias, doctor. Muy interesante tu plática y la verdad esta dinámica, pues siempre como lo comentamos, será enriquecedora para nosotros. Te queremos hacer un obsequio a nombre de todos los afiliados de esta institución. Este es un acervo de la impresión de las obras de arte de Ángel Zárraga, que además de ser hermano de uno de los fundadores de la institución de cámara hace 73 años, pues nos donó una gran colección de sus obras, la segunda en el mundo. Hay varias colecciones, la primera al parecer está en la Embajada de México en París, y bueno, esperemos que sea parte ahí de tu biblioteca, y muchísimas gracias por todo, y por favor un aplauso para el doctor. Muchas gracias.